¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso voy a explicarles sobre cómo crear estas transiciones que están viendo ahorita mismo en pantalla. Son un tipo de texto en presentación. Esto se puede utilizar más que nada para presentaciones, tanto para proyectos como para cuestiones de clase en la universidad también, como para también presentaciones personales o para tipo de portafolio. Esto es una forma de animación muy llamativa y que queda muy profesional. Como podemos ver de esta forma en este ejemplo, lo único que necesitamos hacer es que vamos a utilizar precomposiciones y un aplicado de máscaras para crear ese efecto como si desapareciera y luego reaparecieran nuevamente los elementos que estamos utilizando. Bien, primero que todo voy a dejar en la descripción los links de los videos para que ustedes puedan practicar también de forma individual sobre los videos que estamos viendo en pantalla. Bien, lo primero que voy a hacer es que voy a crear una nueva composición. Voy a colocar video 1. Este va a ser el video que voy a utilizar para ejemplizar. Primero vamos a utilizar, vamos a ver, lo tengo por aquí. Aquí está, el del bosque. Lo arrastro. Veo que es demasiado grande para mi composición, aprieto Control Alt F para escalarlo de forma al tamaño exacto de la composición. Vale. En el renderizado podemos ver lo siguiente. Yo quiero que en una de las transiciones, más concretamente sobre este par de árboles que vemos aquí, quiero que aparezca en las letras como si aparecieran de la nada, ¿no? Como si crearan como ese efecto, como si estuviera detrás de los árboles. Para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a pensar qué queremos colocar en mi transición. Yo en mi caso quiero colocar un texto y colocarle entonces la palabra bosque. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear en la herramienta de texto, escribo sobre mi composición y pongo bosque. En el ejemplo anterior lo puse en minúsculas. Voy a escalarlo y lo voy a alinear sobre mi composición. Si en caso tal no ven la ventana de alinear, aquí en la ventana de alinear lo alineo a la composición para que quede exactamente en el centro. Vale, una vez que tengamos esto, lo que yo necesito hacer es una precomposición. ¿Y cómo hago una precomposición? Bueno, primero que todo lo que hago es que aprieto, voy a la ventana de composición. Esta sería una forma, ¿no? En la de capa, precomponer, y aquí me salen dos opciones. Si es un texto, nos va a dejar esta sección que quiero aquí y le voy a colocar bosque com. Podemos colocar cualquier texto, yo en mi caso lo voy a dejar de esta forma y voy a desactivar esta pestaña y ya tengo entonces una precomposición hecha. Esto no es ya la capa de texto, esto ya es una composición, por así decirlo, aparte sobre la composición principal. Voy a darle doble clic. Ahora podemos ver que estoy ahora sí en la herramienta de texto dentro de mi precomposición. Esto de momento lo voy a dejar de esta forma, ¿vale? Una vez que tengamos esto, lo primero que necesito hacer es que quiero crear ese efecto como que viene de atrás del árbol, ¿no? En el primer ejemplo, como pueden ver, tiene una animación que viene como de la izquierda hacia la derecha, de esta forma. Perdón por el ruido atrás. Así que yo lo que quiero hacer es lo siguiente, va a ser lo mismo. Como por ejemplo, yo quiero que del segundo 4, reto P, Position, esto lo voy a separar para que la animación sea solamente en horizontal. Reto X, lo adelanto al segundo 6 y aquí lo muevo de lado. Un poco más suave, no entra tan bruscamente. Ok, nuevamente voy a la composición principal y podemos ver que ya tendría esta animación, pero todavía no desaparece mi texto. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a delimitar con la máscara el contorno de mi tronco, el contorno del árbol,
Y lo que voy a hacer es que me acerco un poco así, y con la herramienta pluma voy a ir marcando el borde del árbol de esta forma. Voy a hacerlo algo rápido para que se note qué es lo que quiero hacer. Voy a alejarlo un momento, presto hasta acá para poder tener esa animación. Ok, entonces aprieto M sobre la composición para mostrar nuestra capa. Voy a mostrar rapidito la animación que pasaría. Como podemos ver, desaparece, pero yo quiero que él continúe con esa transición de la máscara. Así que para nosotros lograr este efecto, lo que voy a hacer es que en la parte que dice trazado de máscara, voy a ir entonces creando ese efecto como si estuviera detrás del tronco. Voy a avanzar un poco en mi línea del tiempo, por aquí más o menos, y voy a empezar a mover uno por uno cada uno de los segmentos de la máscara, para que podamos entonces crear ese delimitante sobre nuestra máscara, sobre nuestra composición, nuestra precomposición. Voy a avanzar un poco más en el tiempo. Si necesitamos ver mejor atrás, apretamos nada más T para mostrar la opacidad, y así vamos entonces nuevamente animando el contorno de mi árbol. Voy creando algo como esto. Voy a seguir avanzando en el timeline. Voy pasando esto de esta forma. El momento está empezando a desaparecer, como pueden ver. Ya veremos ahorita cómo lo invertimos para que quede hacia afuera el desaparecido de nuestro texto. Avanzo un poco más y lo desaparezco así igualmente en el contorno. Lo voy a dejar de esta forma. Y creo que ya comprendo entonces todo el resto de la animación del texto. Vale, voy a darle nuevamente T para ahora sí mostrar la opacidad, y como podemos ver, mi recortado queda del lado que no quiero. Así que lo que hago es que aprieto M, que es la máscara. Si en caso tal todavía se pierden con el atajo de teclado, abrimos la pestaña y veremos la pestaña de máscara. Y en la parte que dice invertido le doy clic a la pestaña. Queda de esta forma. Voy a darle renderizar rápido. Queda algo más o menos así. Vale, como podemos ver, el texto avanza muy abruptamente. Eso podemos corregirlo. Le doy a la precomposición, alargo un poquito la animación para que no sea tan abrupta. Como podemos ver, aquí hay un pequeño intervalo en el que desaparece, no, más bien se come la letra y todavía el árbol desaparece de esa forma. Lo que hacemos simplemente es que volvemos a animar un poquito más hacia adelante para poder bien la idea. Vale, de momento me está funcionando. ¿Qué pasa? Yo, como soy un poquito mañoso, me gusta dejar las cosas un poquito más detalladas. Como no hay tiempo, supongamos que para hacer keyframe sobre keyframe sobre keyframe, yo lo que hago es que suavizo un poco la máscara. En la parte que dice calado de máscara, le voy a aplicar en algo para que cree ese efecto como si estuviera de verdad en la textura, porque si se fijan no es 100% plana en la textura de nuestro árbol, o sea que tiene algo de rugosidad y desborde. Así que eso hace que sea un poquito más real
porque el árbol tiene un cierto desenfoque. Y ya para finalizar, lo único que hago es que abro nuevamente la precomposición y quiero habilitarle lo que es el desenfoque de movimiento. Vuelvo nuevamente a la composición principal y le activo nuevamente la pestaña de desenfoque de movimiento, y podemos ver, si se aprecia bien, que nuestro texto tendría un desenfoque cuando va apareciendo, lo cual le da un toque de realismo, ¿no? Ok, volvemos nuevamente a ver la animación. Y listo, ya tendríamos entonces ya nuestra animación del primer texto del primer ejemplo. Bien, lo voy a crear normal y entonces voy a colocar el texto, ¿no? En mi caso quiero colocar texto de océano, océano, oceananos, karate, océano. Vale, una vez que tengamos nuestro texto, voy a hacerlo de siempre, voy a precomponer esta capa de esta forma, ¿vale? Y esta quiero que tenga una animación. Yo en mi caso lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a darle doble clic a la precomposición para abrirla, aprieto P, lo separo como siempre, voy a avanzar hasta el segundo 8 tal vez en el eje de Y, y voy a crear algo como esto. Entonces después, una vez que tenga esto, voy a suavizar la animación para que quede de esta forma. Voy a hacer que la animación sea más de pique, que sea un poco más rápido, mejor. Exacto. Ok, una vez que tengamos esto, vamos a ver que nos toca algo como esto. Vale, como podemos ver, no desaparece porque todavía no tiene la máscara colocada. Yo en mi caso no voy a colocar una máscara, voy a colocar una capa de forma y voy a crear esa capa de forma usando como límite el horizonte de mi océano, de esta forma. Vale, entonces a este le voy a colocar el océano, lo voy a dejar como mapa de capa inverso.
Y como podemos ver, ya tenemos entonces nuestra animación de esta manera. Vale, sin utilizar una máscara ahora. Ahora yo quiero hacer lo mismo, solamente que en vez de venir, yo quiero usar el reflejo. Yo en vez de hacer lo mismo, solamente lo voy a hacer inverso para el agua. Duplico estas dos capas con control D. Y entonces voy a invertir esta capa, ¿no? Así que en escala deshabilito el tamaño igualitario y aprieto -100. Esta capa entonces la voy a invertir y la voy a colocar en mate alfa. Algo como esto. Vale, como podemos ver ya tiene ese efecto, esa animación, sin embargo todavía hay como una reflexión muy sólida. Yo lo que hago es que voy jugando con los tipos de fusión. Podemos colocar esto, me parece bien, tal vez voy a colocarle una opacidad menor. Y listo, ya tendríamos entonces nuestra segunda animación realizada. Bien, ahora vamos a pasar al último ejemplo, que vendría siendo el más llamativo. Voy a crear una nueva composición, pongo video 3. Puedo colocarle cualquier nombre. Yo en mi caso lo voy a arrastrar, lo arrastré mal, voy a arrastrarlo al timeline. Podemos ver que tenemos nuestro pajarito de esta forma, desaparece. Ok, entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero hacer que el ave, cuando vaya saliendo de la ramita, vaya empezando a volar, haga que entonces nuestro texto principal desaparezca. Es el mismo principio que en los... Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que ya he mostrado cómo se hace con textos, ahora quiero hacerlo con un logo. Voy a usarlo, el logo de mi cuenta. Voy a escalarlo de esta forma, colocarlo algo más o menos así. Y cuando él se vaya, entonces hacer desaparecer entonces mi logo. Es el mismo principio. Precomponemos, lo voy a dejar, no, lo precompuse mal, lo precomponemos a transferir todos los atributos. Vale, entonces una vez que tengamos esto, entonces podemos hacer una de dos, ya que la toma es muy rápida. Esto lo voy a quitar de esta forma. Si la toma es muy rápida, como queda casi imperceptible, ven, como pueden ver, esto es un tip. Digamos que si la escena es muy rápida y el objeto prácticamente de un frame a otro frame ya desaparece, casi es imperceptible la transición. Yo en mi caso no quiero dejarlo así, quiero que al menos se note un poco más orgánica. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aprovechar esta parte del keyframe para poder entonces mostrar el ave. Voy a apretar así. Vale, ok, a partir de aquí, perfecto. Y voy a crear entonces una máscara más o menos de acuerdo a cómo quiero que vaya apareciendo mi logo. Voy a dejar algo como esto. No tiene que ser perfecto, solamente que cree más o menos un contorno de esta forma. Voy a entonces apretar M y lo invierto. Entonces aprieto entonces trazado de máscara, de keyframe en keyframe, algo más o menos así.
algo bastante rápido. Si se fijan, es casi de un frame a otro frame el pájaro sale de nuestra escena. Voy a hacerlo más o menos así. No tiene que quedar perfecto. Vuelvo a recalcar. Otra vez avanzo otro keyframe más y ya podemos ver que nuestro pájaro ha dejado completamente la escena de nuestra transición. Vale, algo como esto. Es casi imperceptible, pero allí va desapareciendo. Creamos un pequeño calado para que tenga ese efecto como de desaparición, desaparecido, porque tienen un cierto borroso las plumas de nuestro pájaro. Y listo. Ya entonces con eso tendríamos entonces lo mismo, el contexto es exactamente el mismo principio, precomponemos y creamos entonces una máscara más o menos uniforme o de acorde a lo que queremos ir borrando. Como podemos ver, el pájaro tiene deformaciones en el ala, en el cuerpo de él mismo, y entonces aplicamos esa misma técnica. Exactamente sería lo mismo para un texto o para cualquier otro logotipo. Digamos que por ejemplo nosotros no queremos un logo en esa posición. Abro la precomposición, voy a ocultar un momento, voy a escribir más o menos en esa posición y va a resultar exactamente lo mismo. Eso es lo bueno de tener una precomposición. Puedes reemplazar el texto o el elemento que quieras ir desapareciendo de nuestro video. Y nada, eso sería entonces todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Un saludo y nos vemos entonces en el siguiente.